Hola, vamos a compartir esta cuarta sección de la teología para agentes de pastoral referida a la liturgia, que va a estar dedicada especialmente a que profundicemos el gran misterio de la Eucaristía. En esta primera parte vamos a hacer referencia de la teología eucarística en el Antiguo Testamento. La Eucaristía, lo sabemos, es el centro de la vida cristiana. Cristo se entrega realmente bajo las especies del pan y del vino, pero este misterio no surge de la nada. Dios fue preparando a su pueblo de una manera progresiva. Por eso puede llamarnos la atención que en esta sección, en la primera unidad, la primera reflexión, gira en torno al Antiguo Testamento, precisamente porque allí es donde radica la preparación que Dios hace a su pueblo para este gran misterio que va a tener su plenitud en la institución eucarística que el Jueves Santo, el mismo Cristo, en la última cena, establece. Lo veremos en la segunda unidad de esta sección. Pero nos vamos a abocar ahora a esto que les mencionaba recién, cómo Dios fue preparando a su pueblo progresivamente desde el Antiguo Testamento a través de signos, de gestos, acontecimientos que anunciaban lo que Jesús realizaría definitivamente en la última cena. En la teología esto se llama o lleva el nombre de tipología, es decir, un lenguaje profético que culmina en la plenitud revelada en Cristo. Sin duda que nos daremos cuenta que hay otros aspectos en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, en la vida cristiana, que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Aquí es donde se da esa denominación, una tipología. Es un lenguaje, vuelvo a repetir, eminentemente profético para culminar en la plenitud revelada en Cristo. Para meternos en esta realidad, los invito a que invoquemos al Espíritu Santo, que nos ayude, que nos dé la luz, que nos dé la fuerza, que nos dé también un corazón abierto para recibir su acción. Ven, Espíritu Santo, porque sin ti Dios está lejos, que su resucitado queda en el pasado, el Evangelio aparece como letra muerta, la Iglesia una simple organización, la autoridad un puro ejercicio del poder, la misión una propaganda, el culto un arcaísmo, el obrar moral un obrar de esclavos. Contigo, Santo Espíritu, por el contrario, el cosmos se pone en movimiento, el resucitado se hace presente, Dios está cerca, el Evangelio es fuerza de vida, la Iglesia se hace comunión, la autoridad es un servicio gozoso y fuerte, la liturgia un memorial viviente, el obrar humano, ético y moral un camino fuerte y constructivo de libertad. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
San Juan Crisóstomo ruega por nosotros. Si nos metemos ahora de lleno en esta prefiguración eucarística en el Antiguo Testamento, vamos a mencionar 5 grandes prefiguraciones, tipologías, donde el lenguaje profético se nos adelanta este misterio tan grande que es el misterio eucarístico, Cristo verdaderamente presente, como lo sostiene el dogma, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Mencionamos la tipología, la prefiguración, con la cita bíblica de referencia. Yo los invito a que cada uno pueda luego en la Biblia meterse, buscar esa cita bíblica y allí también a modo de oración ir haciendo la reflexión, porque esta unidad, esta sección tiene que ser también muy rezada, ¿no? Porque estamos frente a un misterio y la mejor forma de experimentar y vivir esto es cuando nosotros nos ponemos de rodillas frente al misterio, donde más que explicarlo, queremos contemplarlo, porque es allí donde está el don de Dios, ¿no? Cuando se dice que la Eucaristía estaba prefigurada en el Antiguo Testamento, vuelvo a repetirlo, se refiere a ciertos eventos, personajes, rituales, que en el Antiguo Testamento contenían elementos simbólicos que anticipaban la institución y el significado de la Eucaristía, que tendrá su plenitud en el Nuevo Testamento. En todas otras palabras, la Eucaristía no es solo un ritual nuevo introducido por Jesús, sino que tiene raíces y precedentes en la historia de la salvación narrada en el Antiguo Testamento. La primera tipología es Melquisedec, rey y sacerdote. Aparece este personaje, esta persona, este acontecimiento en el libro del Génesis, el capítulo 14, los versículos del 18 al 20. Allí se menciona que Melquisedec es rey de Salem, un pequeño reino cercano a Israel. Y ocurre este hecho que es providencial. Abraham vuelve de paso a su tierra, a la tierra prometida, y allí Melquisedec, rey y sacerdote en Salem, sale a recibirlo y bendice a Abraham ofreciéndole pan y vino. Este gesto ha sido interpretado por la tradición cristiana como una figura de la Eucaristía. De hecho, se reitera este acontecimiento en el Salmo 110, que muchas veces nosotros lo rezamos. Es un salmo eminentemente sacerdotal, que cuando hay ordenaciones se suele rezar, ¿no? Cuando decimos, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Porque él que era rey y sacerdote, curiosamente no hay otro texto en todo el Antiguo Testamento donde el ofrecimiento sea pan y vino. Habitualmente los ofrecimientos sacrificiales eran animales. Y por única vez en el Antiguo Testamento, este rey sacerdote ofrece en agradecimiento por el paso de Abraham pan y vino. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, los versículos del 1 al 17, va a mencionar que Cristo es el cumplimiento de este sacerdocio de Melquisedec. De allí que los que somos ordenados sacerdotes entendemos y rezamos y vivimos esta experiencia del Antiguo Testamento.
tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¿Y cuál es el rito de Melquisedec? El haber ofrecido pan y vino. Esa es la gran novedad en el Antiguo Testamento. Allí tenemos el texto del Génesis, el Salmo 110, la carta a los Hebreos, que aclara y trae a Cristo este hecho realizado por el rey sacerdote de Salem, Melquisedec. Recémoslo y profundicémoslo. Es muy lindo el Salmo porque hace mención a este sacrificio de la antigua y de la nueva alianza, donde el pan y el vino, en aquel que lo ofrece, se transforma en el alimento de la vida eterna. Segundo tipo, en lenguaje profético, la segunda manifestación en el Antiguo Testamento es, sin ninguna duda, el maná en el desierto. Aquí nos ubicamos en el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, todo el capítulo 16, la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, en la liberación, en la Pascua, comienza a caminar por el desierto, allí está atravesando los 40 años, hay reclamos a Moisés, Moisés le reclama a Yahvé, no tenían agua, en Meribá se quejan, allí golpean sobre la roca, Dios le da agua, se quejaban de que no tenían carne, preferían volver a Egipto porque añoraban las ollas con cebollas y carne, y allí en el desierto no tenían nada de comer, allí aparece ese gesto donde una bandada de codornices inunda el campamento y tienen carne hasta hartarse, pero luego dice, capítulo 16 del libro del Éxodo, cuando Israel atravesaba el desierto, Dios lo alimentó con un alimento milagroso que lo dieron en llamar maná, que en el idioma arameo significa pan del cielo. ¿Qué es esto? Un pan del cielo. Los estudiosos van a decir que era una sustancia granulada. Allí en el texto del Éxodo está todo el rito que tienen que hacer. Cada mañana cada uno tiene que recoger lo que iba a consumir en el día. Si se juntaba más, eso que se juntaba de más se echaba a perder. Era un alimento diario, no se podía guardar. En este maná, pan del cielo, está la figura del verdadero pan de vida, Jesús. De hecho, el mismo Jesús va a utilizar en el discurso del pan de vida, capítulo 6 de San Juan, esta expresión: yo soy el pan vivo bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres en el desierto y murieron. El que coma de este pan, su cuerpo, tiene vida eterna. Es allí donde el maná pasa a ser este tipo, tiene esta tipología en lenguaje profético que va a culminar en el misterio eucarístico en la última cena. Por lo tanto, el maná preparó así al pueblo para entender el don eucarístico. Reitero que Jesús utiliza este lenguaje cuando él mismo va a decir, capítulo 6 de San Juan, ¿no? Y va a hacer referencia al maná. El maná que comieron vuestros padres murieron, yo les vengo a dar el pan vivo bajado del cielo, entregándose el mismo por esto. Vamos a una tercera tipología característica del Antiguo Testamento, que es el Cordero Pascual. Allí aparece en el libro del Éxodo, capítulo 17, y los invito a que podamos leerlo, cómo durante la Pascua los israelitas tienen que cumplir un rito ordenado por Yahvé. Ese rito mandaba elegir un animal, cordero, sin mancha, sin defecto, que tenía que ser primogénito, es decir, de la primera
parición y allí lo tenían que consumir todo, comer su carne. Estaba mandado también por Yahvé el modo en que tenía que hacerlo, incluso el día en que tenían que hacerlo. Con la sangre de este cordero tenían que pintar el umbral, las jambas y el dintel de las puertas, recordando el pueblo de Israel, pero en la primera Pascua anunciando que allí vivía una familia israelita para que el ángel exterminador pasara de largo. Esa cena tenía que ser consumida totalmente con verduras amargas, porque el amargor de las verduras recordaban el tiempo duro que el pueblo de Israel había pasado en el desierto como esclavo. Tenía que comerla con vestido de viaje, con sandalias en los pies. El padre de la familia tenía que tener el bastón en la mano, de pie, porque recordaba que el pueblo de Israel comió apurado para salir huyendo de Egipto en ese periodo de esclavitud. Y allí el padre tenía que cada año relatar el acontecimiento de la primera Pascua judía, especialmente cantando la alabanza a Dios, que era grande porque había salvado a su pueblo sacándolo de la esclavitud. Lo cierto es que este cordero pascual es figura y se cumple en Cristo en plenitud lo que este tipo, esta tipología, preanunció en el Antiguo Testamento. De hecho, la imagen eucarística siempre es un cordero degollado que tiene el asta con la bandera blanca, que es símbolo de la resurrección. El cordero ha sido inmolado, Cristo, el inocente, ha entregado su vida para salvar a los pecadores. Aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, recordando a San Juan el Bautista, que es el que anuncia al Cordero que viene a quitar el pecado del mundo, del cual él no es digno de desatar las correas de sus sandalias. Y esta sangre de Cristo, hermosamente va a decir San Agustín, cuando nosotros comulgamos, esta sangre en nuestros labios, en nuestro corazón, pinta la puerta de nuestro corazón para liberarnos del pecado, del mal, de la esclavitud, y es la sangre que nos redime y redime a toda la humanidad. En la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo va a utilizar esta expresión hermosa. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Es el Cordero que se entregó para redimir a sus ovejas, que somos nosotros. Es un interesante, amigos, esta imagen tipológica del Cordero Pascual que sin duda en la Pascua tiene su figura relevante, pero en el misterio eucarístico también lo tiene. De hecho, es una aclamación que en cada misa se vuelve a repetir. Cuando el sacerdote muestra las especies consagradas, va a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Y allí la comunidad va a responder, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi alma quedará sana. Qué hermosa imagen para tenerla presente y rezarla, ¿no? Vamos a la cuarta tipología del Antiguo Testamento, que es el pan de la presencia. Esto aparece en el libro del Levítico, capítulo 24 del libro del Levítico, los versículos del 5 al 9. Insisto en que busquemos los textos bíblicos, los leamos con detenimiento, yo les dejo espacio para leerlos porque tenemos que compenetrarnos con estos textos que son propios del Antiguo Testamento, ¿no? Allí, ¿qué aparece? El libro de Levítico es el libro de los levitas. Acordémonos que el Leví era uno de los hijos de Jacob con los que se había formado las 12 tribus de Israel. Una de las tribus que era la más pequeña, la más humilde de todas, era la tribu de Leví.
Cuando llegan a la Tierra Santa, se dividen las tierras y se dan cuenta que no queda una porción de tierra para el más pequeña, la más pequeña de las tribus, que era la de Leví. Entonces le encargan a Leví y a sus hijos que ellos sean los que cuidaran el templo. Allí es donde aparece el orden sacerdotal, los que cuidan el templo, los que se encargan del sacrificio. Jesús va a denunciar esto porque en la época de Jesús se había prostituido el sacerdocio de tanta forma, ¿no? Haciendo de los sacrificios un comercio. En el Antiguo Testamento aparece esta frase, sobre todo en el profeta Isaías, muy dura de Yahvé, que dice: Israel, yo detesto tus sacrificios porque me estás entregando lo que te sobra, lo que no pudiste robar, me lo estás queriendo dar a mí de una forma allí sin conciencia. Denuncia Yahvé esto. Pero en este libro del Levítico, que aparece también todo el ordenamiento litúrgico en la historia del pueblo de Israel, como tenían que hacerse los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, había un signo particular en el templo, en el Sancta Sanctorum. El templo estaba constituido por el santo, que era la primera parte que tenía acceso al sacerdote, y el Santo Sanctorum, que el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año para rociar lo que era el arca de la alianza con la sangre del chivo expiatorio, que hacía las veces de expiar los pecados de todo el pueblo. Esto está narrado, vuelvo a repetir, en el libro del Levítico. ¿Qué contenía esa arca de la alianza? Contenía el bastón de Moisés, contenía los panes, 12 panes, como signo de esa presencia de Dios en las 12 tribus de Israel. Allí se menciona en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles pasan por un campo y empiezan a desgranar trigo y a comerlo. Los fariseos lo acusan porque comían y hacían un trabajo no permitido el día sábado, y Jesús inmediatamente acude a un texto del Antiguo Testamento y les dice: ¿acaso Dios no permitió a David comer los panes de la proposición que estaban reservados en el templo? Porque su ejército tenía hambre, se les permitió comerlos. Jesús hace allí una comparación retrayendo al Antiguo Testamento, donde estaban estos 12 panes de la proposición que hacían presente ante Dios, vuelvo a repetir, a las 12 tribus de Israel. Jesús, al instituir la Eucaristía, se presenta como el pan vivo que permanece en medio de su iglesia. Ya no es un tipo o un símbolo o un gesto. Desde el momento eucarístico en el que Cristo instituye la Eucaristía, Él se presenta como el pan vivo que permanece en medio de la iglesia. De hecho, en el Nuevo Testamento, en la vida de los católicos, de la iglesia, cuando entramos a una iglesia, siempre lo primero que miramos es dónde está la lámpara encendida, porque allí está el signo de la presencia eucarística, ¿no? En la Eucaristía, que nosotros reservamos en el sagrario, está presente Cristo, así como fue anunciado en el Antiguo Testamento a través de los panes de la proposición, que las 12 tribus de Israel estaban presentes ante Dios y Dios estaba presente en medio de su pueblo a través de este tipo, de esta simbología de los panes de la proposición. Y el último, la última tipología que aparece en el Antiguo Testamento, también aparece en el libro del Éxodo, capítulo 24, los versículos del 3 al 8, que son los sacrificios de la antigua alianza, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros decimos en la consagración esta sangre de la nueva y eterna alianza. Sangre de la nueva y eterna alianza. Quiere decir que hubo una sangre de la antigua y caduca alianza. Y a esto hace referencia
el libro del Éxodo en el capítulo 24, ¿no? Moisés sella la alianza entre Dios y el pueblo de Israel con la sangre de un chivo rociada sobre el altar y rociada sobre el pueblo. Es un gesto de sellar una alianza, de sellar un pacto. Acordémonos que en la historia muchas veces los pactos se sellaban, hemos visto en películas, ¿no? Cuando se cortan la palma de la mano y se dan la mano, es un signo de alianza comprometida. En el dar la mano y en el mezclar la sangre estaba sellada la alianza de palabra, pero también en gesto de lo que se iba a vivir, de lo que se iba a llevar adelante, de lo que se iba a cumplir. Bueno, en el Antiguo Testamento aparece esta alianza antigua. ¿Y en qué consistía esta alianza? Que el pueblo de Israel era de Dios y Dios era del pueblo de Israel. Allí se sella esta alianza, Moisés lo hace con la sangre expiatoria, rociando el altar y rociando al pueblo. En la última cena, Jesús va a mencionar esta sangre y va a decir que esta sangre, la suya, se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, el versículo 28. Y esta sangre es la sangre de la nueva y eterna alianza. Jesús establece en la última cena una división. Aquí termina la antigua alianza y por su sangre derramada para muchos, por muchos, para el perdón de los pecados se establece el inicio de la nueva y eterna, es decir, que no va a haber otra sangre redentora, porque es la del Hijo de Dios. No puede haber algo que supere esta realidad. Es el cumplimiento de aquella antigua alianza que ahora es nueva y es eterna, ¿no? Bueno, amigos, también tenemos la figura de los santos padres. Yo les puse en el apunte algunas citas que hacen mención a textos, sin duda que son muy abundantes estos, pero nosotros estamos haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿no? San Ireneo de León, siglo II, va a enseñar que el pan y el vino ofrecidos en la Eucaristía, prefigurados en el Antiguo Testamento, son asumidos por Dios y transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. San Justino también hace una referencia de esto. En su apología explica cómo los cristianos consideran la Eucaristía como el cumplimiento del maná, no como un pan común, sino como el cuerpo y sangre de Cristo. Y sin ninguna duda que el grandioso San Agustín va a enseñar estos signos del Antiguo Testamento que van a encontrar su cumplimiento en los sacramentos del Nuevo Testamento. El sacrificio eucarístico es el mismo que el de Cristo en la cruz, aunque bajo signos distintos. Qué interesante es, y es el sentido que tiene en esta sección cuarta, esta primera unidad, donde hacemos referencia a la teología de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, cómo está esta preparación, ¿no? En el mismo Catecismo Católico dice que la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. El número 1333 del Catecismo Católico va a decir: los signos del pan y del vino reciben en la oración de bendición la fuerza del Espíritu Santo y las palabras de Cristo, y se convierten así en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Ya el Concilio de Trento había afirmado que la Eucaristía es el verdadero sacrificio de la nueva alianza, instituido por Cristo en la última cena como cumplimiento de las prefiguraciones antiguas. Esto nos ayuda a comprender cómo muchas veces estos términos, ¿no? Tipología, prefiguración, símbolos, personas, gestos, en el Antiguo Testamento fueron preparando este gran misterio que
nosotros tenemos la dicha, el gozo de poder celebrarlo y poder recibirlo. Porque de eso también tenemos que ser conscientes, que somos nosotros ahora los que hemos recibido la antorcha desde el Antiguo Testamento hasta este tiempo presente, donde el misterio eucarístico siempre se ha celebrado, no solamente prefigurado en el Antiguo Testamento, sino en 2000 años de cristianismo, de catolicismo, pasando por tantos vericuetos, tantas crisis, tantos tironeos humanos, de la inteligencia, tantas realidades, incluso de lucha. Allí surge, lo veremos en la segunda unidad, cómo surge la procesión del Corpus Christi, en un momento en donde Francia y donde la cristiandad entra en crisis porque se negaba la presencia de Cristo una vez culminada la misa, la presencia real de Cristo en la Eucaristía una vez que culminaba en la misa. Entonces, para ratificar esa presencia, comienzan los momentos de adoración y las procesiones de Corpus. Y nos dice la historia de la iglesia que cuando se hacían las procesiones de Corpus estaban los contrarios que esperaban en las esquinas cuando pasaban el Corpus, apedreaban a los que iban atrás del Corpus Christi porque negaban que allí estaba presente Cristo. Toda una historia donde las cuestiones humanas siempre han tensionado y han tironeado, pero el misterio eucarístico siempre como dogma, como parte de la fe católica y como regalo de la providencia de Dios, regalándonos el cuerpo y la sangre de su Hijo, están presentes en la vida de los cristianos como el alimento que da la vida eterna. Por lo tanto, amigos, desde los primeros relatos del Antiguo Testamento, Dios preparó a su pueblo para el gran misterio de la Eucaristía. Cada gesto, el pan, el vino, el cordero, el sacrificio, la figura del maná, el sacerdote Melquisedec, anunciaba lo que se cumpliría en Jesucristo, porque toda esta tipología, todos estos símbolos, todos estos gestos culminan en Cristo. Cristo los asume y Él es el que otorga, da, instituye, se puede usar la palabra, inventa el don eucarístico, donde Él entrega su propio cuerpo y sangre como sacrificio de la nueva y eterna alianza. Entonces, tanto en las escrituras y la fe eucarística, nos tiene que ayudar a nosotros a participar en la liturgia, nos permite vivir con más profundidad el misterio de la presencia del Señor, presencia real del Señor en la Eucaristía, nos tiene que ayudar a mirar al Señor en la Eucaristía, cuando rezamos en el sagrario, cuando vamos a nuestra adoración y descubrir la grandeza de saber que Él está presente y que nosotros delante de Él ponemos toda nuestra vida, que es lo único que podemos ofrecerle. Eso que dice tan lindo una canción, ¿no? Esto que soy, esto te doy, ¿no? Ahí les dejo la tarea, que es reconocer cómo Dios preparó a su pueblo para la Eucaristía, ¿no? A través de estos gestos, los personajes, los acontecimientos. Hay unas citas bíblicas y como a modo de trabajo para ejercitar un poco, destacar lo importante, qué elementos aparecen en común en todos los textos, cómo se relacionan estos pasajes con la última cena de Jesús y sobre todo una parte personal, qué enseñanza podés sacar para tu propia participación en la Eucaristía, ¿no? Porque aquí está lo importante, que todo esto nos tiene que ayudar a nosotros a una participación, como lo decíamos en la primera sección de esta materia, a tener una participación consciente y activa, ¿no? En nosotros todo el Antiguo Testamento culmina y cada vez que celebramos la misa, tanto el sacerdote que celebra como nosotros como pueblo que participamos, todo el Antiguo Testamento, toda la historia de la iglesia, toda la tradición, todo lo que Dios preparó, culmina aquí diciéndonos, ya no te puedo dar nada más grande. Te doy a mi Hijo y Él a su vez entrega su cuerpo y su sangre que nos redime en la sangre de la nueva y eterna alianza. Bien vale terminar esta primera unidad con
la aclamación que habitualmente decimos ante el Santísimo Sacramento, ¿no? Bendito y alabado sea por siempre Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Que esto nos ayude a descubrir este gran regalo que Dios nos ha dado y especialmente saber que nosotros somos depositarios de este don que enriquece nuestra fe, que alienta el caminar de la Iglesia y que va a ser siempre presencia, permanencia de Dios en medio de su pueblo. Que Dios los bendiga, que disfruten y puedan aprovechar en los textos bíblicos esto que estamos compartiendo en esta sección que va a ser totalmente del tercer gran sacramento de la iniciación cristiana, que es la Eucaristía. Hasta pronto, si Dios quiere.